¿Quieres vivir tu propósito? Pruebas con estas 3 actividades. Muy buenos días, te saluda Juan Soria de Propósito y Sentido y hoy vamos a ver 3 actividades que son sumamente importantes para transitar el camino que te lleva a descubrir y vivir tu propósito. La primera actividad está relacionada con lo primero que hagas en el día. Mira, ya está demostrado científicamente, las grandes personalidades lo dicen a través de los libros, entrevistas, conferencias que dan, que es sumamente importante, y pongo énfasis en esto porque así nos lo enseñan los que tienen resultados extraordinarios, que es sumamente importante lo primero que hagas en el día. Y eso primero que hagas en el día está dividido en 3 partes. Lo primero es la alimentación física, o sea, lo primero que hagas en el día físicamente, lo primero que ingieras físicamente. Y eso primero que hagas en el día está relacionado o se puede dividir en 3 partes. La primera es la parte física, que es qué es lo que vas a consumir. Mira, es muy importante después de que has tenido un proceso de sueño o de descanso, que es de aproximadamente 6 a 8 horas, el cuerpo está como una esponja ávida de recibir alimento. Entonces es sumamente importante lo primero que ingieras. Y lo que te recomiendan es justamente lo que te recomiendan estas personas que tienen resultados extraordinarios, es que lo primero que ingieras sea muy nutritivo. Mira, estúdialo con tu médico de cabecera, estúdialo de la manera en que tú quieras, pero la recomendación que ellos nos dan y que yo también te doy porque lo he comprobado es que si tu primera ingesta es de alimentos que sean sumamente nutritivos, eso va a influir decididamente en tu día. Lo segundo y muy importante también está relacionado con el alimento de la mente. Así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo físico, también alimentamos nuestra mente. ¿Cómo puedes alimentar tu mente? Bueno, como por ejemplo con espacios de silencio. Algunas personas la llaman meditación, mindfulness, lo que tú quieras, pero lo importante es que la mente tenga espacios de silencio. Lo segundo es que la puedas alimentar también, por ejemplo, con afirmaciones, gratitud, imaginación consciente. Mira, hay muchas herramientas y muchas cosas que tú puedes hacer para nutrirte mentalmente hablando. Te invito a que hagas un estudio de eso para que tú puedas elegir las que a ti te sirvan. Las que yo te recomiendo son, primero, un espacio de silencio. Es fundamental tener pequeños espacios de silencio para nosotros poder hacer una sabia gestión de nuestra mente y que pensemos conscientemente y no que todo el tiempo estemos pensando cosas que ni siquiera sabemos qué son. Es muy importante que nosotros sepamos gestionar sabiamente nuestra mente y eso lo vamos a hacer cuando tengamos la disciplina de tener espacios de silencio. Otra cosa que yo te recomiendo es que repitas afirmaciones, que tengas gratitud y por sobre todo, y algo sumamente importante, es que practiques lo que es la imaginación consciente. En este video no podemos hablar de ese tema porque es un tema que es súper amplio y muy importante como para hablarlo así rápidamente, pero te invito a estudiar qué es la imaginación consciente y a aplicarlo en tu diario vivir. Y lo tercero está relacionado con la alimentación de tu conciencia. Independientemente de cuál sea tu creencia religiosa o espiritual, te invito a estudiar cómo es que tú puedes alimentar a tu conciencia, porque tu conciencia también puede ser alimentada, justamente para que a través de ese alimento influya después en el resto de tu día. Entonces, si la primera actividad estaba relacionada con lo primero que hacías en el día, la segunda actividad está relacionada con lo último que hagas en el día. Así como es tan importante lo primero que hagas, también es sumamente importante lo último que hagas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona, por ejemplo, termina de ver películas, o no, peor todavía, peor que una película de terror, noticieros, se va a la cama después de ver todos los noticieros, las informaciones negativas, las muertes, bueno, todo lo que los noticieros nos dicen, porque en todos los países nos dicen exactamente lo mismo. ¿Tú cómo crees que va a ser el descanso de esa persona que lo último que hizo fue ver un noticiero en televisión? Bueno, seguramente todos coincidiremos con la respuesta a esta pregunta. Entonces te invito a que estudies esto para que lo último que hagas en el día sea algo que sea sumamente importante o sumamente favorable para tu propósito, justamente para tener un descanso reparador, un sueño lúcido que te permita también en las horas de sueño estar activo para descubrir y vivir tu propósito. Entonces, si la primera actividad fue lo primero que haces en el día, la segunda actividad fue lo último que haces en el día,
La tercera actividad está relacionada justamente con lo que haces en el medio del día y durante el día, mejor dicho. Eso que haces durante el día está relacionado mucho con el autodiálogo, con el diálogo interno, con lo que tú te dices a ti mismo, con lo que tú piensas, con lo que tú sientes. Cuando nosotros nos hagamos conscientes, valga la redundancia, conscientes de aquello que pensamos, aquello que sentimos, aquello que imaginamos, evidentemente vamos a saber gestionar nuestra naturaleza interior de una manera sabia y eso indudablemente va a repercutir en nuestra vida física. Recuerda que la vida está muy relacionada con las interpretaciones que hagamos. Nosotros creemos que la realidad es la interpretación, o mejor dicho, la gente cree que la realidad, la verdad, es la interpretación que tiene, pero muchas veces no es así. ¿Y quieres que te dé un ejemplo? Mira, ante un hecho determinado, por ejemplo, cosas que yo he vivido personalmente, un choque entre dos carros, entre dos automóviles, ante un hecho determinado, el hecho es el mismo, fue un choque entre dos carros, dos automóviles. Sin embargo, esto lo he vivido, cuando se acercaban los testigos a manifestar qué era lo que había sucedido, cada uno contaba una versión diferente. Entonces, ¿cómo puede ser que ante un mismo hecho, una misma situación, que fue el choque, es el mismo, cómo puede ser que las diferentes miradas cuenten diferentes cosas? Bueno, eso nos sucede más habitual de lo que nosotros creemos. Por consiguiente, necesitamos estar muy atentos a las interpretaciones que hagamos para no confundir lo que es una interpretación de lo que es la realidad. Entonces estudia los monólogos internos, las cosas que constantemente te estás diciendo a ti mismo, a ti misma, porque mira, es sumamente importante en los resultados que tú obtienes en tu vida. Es muy importante en tu autoestima, es muy importante en la seguridad que tengas en ti, es muy importante en la confianza que tengas en ti, es muy importante en las creencias que tú tengas, en los patrones que tú tengas, en los paradigmas que tú tengas. Por eso es sumamente y fundamental. Mira, estoy poniendo como mucho énfasis en esto, pero te aseguro que es así porque así lo hemos estudiado, porque así lo hemos vivido y porque así nos lo dicen las grandes personalidades que han logrado o han vivido su propósito. Que estudiemos los diálogos que tenemos internos y elijamos esos diálogos que sean potenciadores, que nos lleven hacia esa vida que tanto queremos. Por consiguiente, te invito a que estudiemos este tema para poder hacer un listado de las actividades o de las cosas que vas a hacer a la mañana, que sean importantes. Importantes me refiero para vivir una vida con propósito, para vivir la vida que tú quieres. Las actividades también que vas a hacer durante el día y cuál va a ser la disciplina que vas a tener durante el día, que obviamente se va a ver muy influenciada por estas actividades, por estas primeras actividades y por estas últimas actividades. Por consiguiente, te invito a hacer una lista de las actividades importantes que necesitas hacer al principio de tu día, también una lista de las actividades importantes que necesitas hacer al final de tu día. ¿Y por qué digo necesitas? Porque si tú quieres descubrir y vivir tu propósito, ser feliz, tener una vida extraordinaria, evidentemente estos dos momentos de tu día son sumamente importantes. Y obviamente esa forma en la que estás viviendo ese día, ese cada día de tu vida para poder potenciarte cada día más. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ser parte de la comunidad. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir todas las novedades que vayamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo video.